Empezar. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una sesión más de estos miércoles de charla entre amigos de alerta temprana. Y hoy, con el gusto de tener a un ponente de lujo, que de verdad me da mucho gusto poder presentar a mi querido amigo Carlos Alberto Ibarra. Un poquito de su 36 años en servicio activo como, pues primero como socorrista porque fue el antecedente a los técnicos en urgencias médicas y posterior al tema de la protección civil. Cursó sus estudios como licenciado en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, algunos cursos en el Instituto Politécnico Nacional, asesor de seguridad humana y protección civil, y bueno, una serie de muchos más cursos a lo largo de su carrera. Carlos, bienvenido. Va a ser un gusto escucharte el día de hoy en este foro de alerta temprana. Para todos los que es la primera vez que se conectan, hace algunos años empezamos con estas dinámicas de informar o traducir el lenguaje científico al lenguaje común, al lenguaje que todos necesitamos. Es un objetivo que la ONU nos marca para trabajar la prevención, para trabajar la gestión integral del riesgo, analizar los riesgos que tenemos en nuestra comunidad, pero poder informar en el lenguaje ciudadano, en el lenguaje común, cómo podemos salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Bienvenidos todos esta tarde. Es una charla entre amigos. Siéntanse con la confianza de preguntar. Te vamos a escuchar muy atentamente, Carlos. Y pues bueno, esperemos no llevarnos. Sabemos que así será, de verdad. Lo puedo asegurar. Muchísima información valiosa para todos nosotros. Bienvenido, Carlos. Gracias, Mari, por la invitación y aquí a todo el grupo. Se está platicando antes de que iniciáramos aquí para los demás del tiempo que llevamos en estos servicios de emergencia y realmente es toda una vida. Bueno, Mari es mucho más joven que yo, aunque nos conocimos también en este medio. Pero pues doy gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y les voy a estar platicando de un tema que resulta muy importante para mí y lo voy a ir desglosando en diferentes partes. Y es que resulta fundamental, y esto lo comento en diferentes espacios, que a veces cuando se busca un espacio donde esté un niño, un espacio educativo, un espacio de esparcimiento, por ejemplo en la escuela, ¿no? Que den un curso de francés, de inglés, de waterpolo, de polo, en todas estas que artístico y todo esto, pero a veces no se ve cuál es el nivel de seguridad de la escuela, o el lugar donde van a estar los niños, o qué preparación tienen las personas que van a estar atendiendo ahí. Y entonces es a lo que vamos a estar enfocándonos el día de hoy en esta pequeña plática y vamos a ir viendo algunas cosas, también resolviendo dudas que ustedes tuvieran para que podamos irlas atendiendo. Estoy compartiendo, Mari. Ahí estoy con la pantalla. Ya está. Ahí está la pantalla. Así es. Ok, muy bien, gracias. Bien, el tema que vamos a estar tocando el día de hoy es el de la gestión de riesgos en espacios infantiles y vamos a ir viendo algunos aspectos relevantes sobre lo que es este tema. Como una pequeña introducción, quiero comentar algunas partes de información, como bien me comentó Mari, porque esto es importante para decirles cómo surge este trabajo desde el punto de vista filosófico. Bueno, yo estuve como voluntario durante 20 años en la Cruz Roja, una institución muy querida para mí, de la que tengo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos que hasta la fecha conservo. También tuve la oportunidad de formarme como psicólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México y también estuve participando en una compañía de aviación. Fui técnico especialista de aviación durante 10 años. Y esto me resulta relevante y lo voy a ir a comentar por qué.
porque en el sentido de lo que es la atención de accidentes a través de la Cruz Roja, es algo demasiado fuerte, demasiado dramático cuando tenemos que estar asistiendo donde hay niños con lesiones severas, a veces ya fallecidos, a veces con lesiones catastróficas, o que tenemos la idea de que van a ser lesiones para toda la vida desde que vemos un escenario donde ocurrió, ¿no? Y por otra parte, mi participación en la empresa como mantenimiento de aeronaves me llevó a conocer un modelo que es, yo lo podría decir que la seguridad en la industria aeroespacial es lo más eficiente, por eso es el medio más seguro que hay para viajar, porque es altamente eficiente su modelo de seguridad. Y precisamente a partir de estos dos extremos, por un lado, la parte de haber vivido muchos accidentes en donde están involucrados menores, y por otra parte, conocer los sistemas más avanzados de seguridad, enfocado principalmente a la industria, pero que es un modelo muy controlable, es que integro este trabajo, no es que sea todólogo, sino que integro las partes fundamentales de cada uno de los conceptos, y a partir de ahí es como se construye este proyecto que empezó con apoyo para elaborar una normatividad, después se convirtió en un proceso casi de vida, porque por 10 años, y ahorita les voy a citar por qué, me he dedicado de manera muy puntual a lo que son espacios infantiles, aunque hago muchas otras cosas. Y así es como en los últimos par de años, pues ya esto me llevó a tener la oportunidad de elaborar un trabajo que culminó en un libro. Aquí tenemos una pequeña incidencia técnica. Bien, entonces en este sentido podemos ir viendo que para empezar a platicar del tema, que cuando hablamos de accidentes, los accidentes es muy difícil que existan de manera pura. Para que exista un accidente o un incidente, se dan muchas variables que de manera combinada nos llevan a la ocurrencia de los fenómenos. Un accidente puro, por decirlo de alguna manera, es muy difícil que se presente. Sin embargo, ya cuando hablamos de eventos tales como un accidente, una catástrofe, un desastre, nos vamos encontrando con que fueron muchos factores que se combinaron para que finalmente se presentara el evento. Entonces es lo que se llama una construcción del riesgo. El riesgo se va construyendo, no es algo que exista de manera permanente o que algo que tenga que estarse definido de manera simple. A ver, permítanme tantito. Sí, no te preocupes, Carlos. Ahorita Sí, que te viene a la producción. Estas cuestiones de la tecnología todavía... Esos todavía no tienen ética. Y se siguen conectando invitados. Okay. Qué gusto que ya estén en línea. Jorge Arturo Rosa, bienvenido. Como siempre, ya estamos aquí con nuestro invitado especial y todos los amigos que nos escuchan. Ok, bien. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Ok.
Y también que íbamos con el ensayo. Sí. Y de ¿La presentación? Pues bueno, para todos los amigos que se están conectando, mientras ahorita empieza su presentación de Carlos, pues sean bienvenidos a esta charla entre amigos de Alerta Temprana, siempre con el gusto de compartir todos los miércoles un tema de interés general. El objetivo principal del alertamiento temprano o de alertar de manera oportuna y nuestro programa así recibió su nombre porque buscamos una manera de que en una charla entre amigos, nuestro invitado especialista en el tema, hacer esa interpretación al lenguaje común, al lenguaje ciudadano, donde podamos en confianza hacer todas las preguntas que sean necesarias sin dar una capacitación, sin ser un curso formal, sino es una charla entre amigos donde podemos platicar del tema, preguntar y disipar todas nuestras dudas. Hablando de diversos temas, principalmente gestión integral de riesgos, protección civil, algunos hemos hecho de atención prehospitalaria, etcétera, todo lo relacionado con los servicios de emergencias. Sean todos bienvenidos este miércoles y pues bueno, no quisimos también desaprovechar nuestros miércoles con esta contingencia de estar en cuarentena y empezamos desde el mes de junio. Por ahí empezamos con el doctor Bolde, también mucha experiencia en el tema de medicina táctica de emergencias. En el 3 de junio empezamos precisamente con estas dinámicas del estado de Zacatecas. Muy, muy buen proyecto que está manejando él allá. De hecho, se adelantó, Carlos, te platico, se adelantó mucho a lo que seguramente vendría siendo el gobierno federal. Ni el aeropuerto de la Ciudad de México tenía ya un protocolo así cuando Zacatecas ya estaba avanzando en su protocolo de detección de pasajeros con probable COVID. Entonces, estuvo muy interesante. Todas estas pláticas que hemos realizado, pues las van a poder ver en nuestra página. Ahí las pueden consultar. Y pues estamos practicando, estamos adaptándonos a esta nueva modalidad. Ya se había abierto tu presentación. Listo. Todo tuyo el micrófono. mucho ya que tenemos muchas maneras de entender estos términos, porque los ocupamos en computación, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la máxima seguridad de operaciones en algún ambiente, ya aparte, claro, de lo que es la aviación que ya les comentaba, tenemos un software que son las leyes, que son las políticas, que son los manuales, que son las normas técnicas, etcétera, ¿no? Todo lo que es documental, todo lo que nos va respaldando a través de
de formación legal, de las partes técnicas, etcétera, ¿no? Tenemos el hardware, que es el espacio físico y el equipamiento donde nos estamos desenvolviendo de manera cotidiana. Y tenemos lo que es el ambiente, es decir, cómo ese espacio, cómo lo manejamos a través de las diferentes personas, a través de los manuales de procedimientos ya más específicos para atención de contingencias, etcétera. Tenemos un liveware que es, vamos a ver primero el último y ahorita vamos a ver por qué. Tenemos un liveware que nos habla de las personas que trabajan con los menores. En este caso, pues hablamos de maestros, hablamos de educadores, podemos hablar de encargados de escuelas, etcétera, ¿no? Y también esto es muy importante, las personas que conviven con los menores. Yo aquí en esta Ya no te escuchamos, Carlos. No sé si es el micrófono de la computadora. Ya no te estamos escuchando. ¿Ahí me escuchas? Ya, ahora sí ya te escuchamos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Al final dejamos... Ya te escuchas fuerte y claro.
Carlos, ¿tú sí nos escuchas bien? No, no trabaja su Creo que, sonido. Carlos, ¿tú sí nos estás escuchando bien? Ya te mandé el correo de Eric para que le mandes la presentación y él la pueda proyectar. Si gustas, sería más fácil. Sí, de la presentación sí se logra ver. Nada más el sonido que no lo escuchamos a él. También elaboró en una conocida aerolínea mexicana de aviación, si no me equivoco. Entonces, si no, ahorita que me corrija porque no fue la competencia, fue mexicana de aviación. Y posteriormente, pues ya como funcionario público en Protección Civil del Estado de Hidalgo, en Protección Civil Estatal. Toda su experiencia, pues bueno, fue plasmada en este libro de la gestión integral de riesgos, dirigida ya a un sector que es muy importante, a los niños, a las estancias infantiles, a esos pequeños kinder, bueno, yo les digo de otra manera, infantes terroríficos, creo que de todos los inmuebles, creo que son de los que más están en riesgo. Esperemos, veo por aquí que ya estás conectado, Carlos. Ya te veo conectado, pero no creo que todavía no me escucha. Ya le está mandando la presentación a Eric para que podamos continuar con la transmisión.
Yo sí te veo conectado, Carlos, pero creo que no me escuchas por ese micrófono. Pero bueno, ya, esperemos que ahorita lo resolvamos. Bueno, es parte es parte del show con estas fallas técnicas. Suele pasar, ya cuando estamos, ya es lo que cuando queremos que no nos falle el equipo, pues bueno, es lo primero que sucede, ¿no? Jorge, conecta tu cámara, no te veo. Aquí estamos, Marisol, buenas tardes. Miércoles, ¿no? Pues bueno, te presento ya ahorita, ya espero ya no tenga problemas técnicos, Carlos, para conectarse, pero bueno, les platicábamos que pues la importancia de la gestión de los riesgos en las estancias infantiles, ¿no? Fueron muchos años de trabajo. Yo recuerdo por ahí cuando se visitaban algunas estancias con los guides de la Secretaría de Concedu, con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Y pues adaptar los inmuebles, en este caso que eran casas habitación, para que las estancias recibieran su beca de Sedesol y pudieran aprobar su programa interno. Porque aparte eran pues instituciones diferentes. La Secretaría de Educación únicamente las capacitaba de alguna manera o las asesoraba. A ver, dame un segundito. Creo que las asesoraba para que pudieran generar este producto, las capacitaba, pero finalmente era la representante legal de la estancia infantil la que tenía que hacer todos sus trámites y las modificaciones o las recomendaciones para que su vivienda pudiera dar esta atención a los pequeños, ¿no? ¿Por qué surge este proyecto? Este proyecto surge en el 2005, con el cambio de administración. Del 2000 al 2006 empieza Vicente Fox su gestión. Del 2006 al 2012, Calderón, entonces empieza en esa transición administrativa donde se buscó como política pública dar espacios a los niños de escasos recursos que no tenían la capacidad económica para estar en una guardería. Listo, Carlos, ya te estoy viendo. Y ahora sí ya te escuchamos muy bien. Ok. Bien, ahorita entonces si me apoyan con la presentación. Sí, ya se la mandaste por correo a Eric, ¿verdad? Sí, ya se la compartí. Te estaba platicando mientras te conectabas, Carlos, pues bueno, de la importancia de la gestión integral de riesgos en las estancias infantiles y un poquito de lo que fue la transición de esos inmuebles, o sea, casas, habitación, ser adaptados a estancias infantiles. Pero bueno, te cedo la palabra si quieres irles platicando mientras Eric empieza a proyectar. Ok, bien, entonces, derivado de esas experiencias que bien nos comenta María, es como surge primero una reglamentación local, que luego pudimos migrar a inspecciones que hemos hecho por más de 10 años, bueno, ya 11 años, de manera puntual. Y así es como surge la idea de este proyecto, con varios componentes. Uno, por ejemplo, es que este año estamos celebrando el año 2019 se conmemoraron los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Y en el año 2019 también, lamentablemente, recordamos el accidente o evento, la catástrofe que ocurrió en la guardería ABC en Hermosillo. Y a partir de ahí es que vemos que hay dos extremos que resultan fundamentales entender. Por una parte, internacionalmente nos encontramos con que hay, en teoría, cada vez más protección a los menores, en que tenemos cada vez más programas, proyectos, etcétera. Y por otra parte, pues seguimos viendo pues una lamentable cantidad de accidentes, de catástrofes de todo tipo en diferentes partes del mundo, ¿no?
Entonces, lo que estamos, la propuesta fundamental. No, aún no llegó el correo, ¿eh? Entonces, ahorita lo espero y hay como que tiene problema de conexión. Ahí estoy otra vez. Sí, ya. Pero todavía no me llega la presentación, ¿eh? Para que... Ok. Bien. Estoy con Ivette. Tampoco ha llegado, ¿eh? ¿Me puede mandar un correo y se lo reenvío a ese? Porque aquí no, para ya no moverle aquí al teléfono. Aquí, voy a colocarlo en el chat para, o lo puede enviar directamente a Ivette, todo con minúsculas, punto capacitación Ok. @gmail.com. Ok. Y además se sufre con esto, ¿no? Ahí me ven y me oyen. Ahí estoy, Mari. Ahí me escuchó.
Sí, te escuchas muy bien. Ah, perfecto. Entonces creo que ya tengo aquí la pantalla. Muy bien, a ver. Bien. Bien, entonces estábamos, ya no sé ni en qué me quedé, pero en qué íbamos. Aquí en el Lightware Central, los usuarios del sistema. Ah, el iWork Central. Bueno, es efectivamente lo que va a ser en este caso particular a quienes nos vamos a enfocar, que son los menores. Entonces, en este contexto es importante que entendamos el lugar donde van a estar los menores, pero también conocer un poco de la historia del desarrollo infantil histórico, porque además es importante entender que hace 200 años, y esto es una broma que lo es un poco en broma y un poco en serio, que hace 200 años no existían los niños, porque previo a los pequeños, tal vez hace 10,000 años eran casi como unos cachorros, y eran considerados como parte del cuidado de toda una tribu. No había un cuidado específico por parte de las familias. Y es precisamente hace 200 años aproximadamente cuando los primeros estudios acerca de, por ejemplo, de Mozart, que su historia la lleva un escritor, un ayo, un cuidador, desde que nace, hace una biografía de Mozart y así también otros diferentes personajes. Y es como surge, digámoslo así, los primeros datos de lo que es el cuidado de la infancia. Ya posteriormente empieza a haber diferentes estudios, diferentes modelos educativos. Hay, en la actualidad tenemos, por ejemplo, enfoques dirigidos hacia específicamente a estudiar una licenciatura, por ejemplo, en preescolar, una licenciatura en educación primaria, una licenciatura en educación secundaria, y todo eso nos da cada vez más diversidad en cuanto a la manera en que atendemos a los menores. Y por otra parte, también los espacios en los que ellos están conviviendo, que tienen mayor o menor capacidad de diseño. Ahora, en lo que estoy enfocado a este trabajo, que es el libro en sí, estoy hablando, lo divido en 4 partes de manera fundamental. Uno es la historia y la filosofía. Hablo del desarrollo humano de una manera muy entendible, un marco técnico y legal. ¿Qué regulaciones tenemos? Tenemos la que ahora se conoce como la Ley 5 de junio, tenemos varias reglamentaciones, tenemos, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos tratados internacionales, etcétera. Y también es importante que conozcamos el desarrollo humano en los menores, porque de otra manera no podemos ver qué tanta capacidad tienen de aprendizaje en cuanto a poder responder ante una situación de emergencia. Por otra parte, en la segunda parte del proyecto expongo la importancia de los controles. Básicamente son 2 grandes grupos: controles administrativos, es decir, tener regulaciones y aplicarlas de manera correcta, y por otra parte, controles físicos, por ejemplo, barreras protectoras para las escaleras, evitar rotamientos, que no haya ventanas abiertas en pisos superiores a menos que tengan sistemas de protección, etcétera. También otro proceso operativo es cómo se van a operar al interior. Por ejemplo, un ejemplo básico es que las áreas de lactantes deben estar en la planta baja. Cosas que se han ido sumando a todos estos procesos. Y los controles tienen que tener 2 tipos de regulaciones. Una regulación interna por parte de los encargados de los espacios, con toda una implicación y responsabilidad legal, y también una responsabilidad y control externo administrativo, es decir, la autoridad de protección civil que se debe de encargar y también tiene una responsabilidad en ver que se estén llevando a cabo las medidas preventivas y de seguridad al interior de los inmuebles. En un tercer momento, en una tercera parte, es importante hablar de la educación que se debe tener ahorita, como bien nos ha estado contando y platicando Marisol. La capacitación, y esto lo digo con todos los años de experiencia que hemos sumado, la capacitación no es suficiente si no tiene de respaldo un proceso educativo, porque la capacitación se da y a lo mejor a los 2 o 3 meses ya se olvidó. Y eso se presenta fundamentalmente porque no lo consideran como algo esencial. Entonces, bueno, tengo que cumplir con este requisito, voy a tomar tal o cual curso, pero no lo ponen como una formativa de vida para mediano y largo plazo. Y en ese sentido es que se van dejando de lado los procesos educativos. Primero es la capacitación que nos debe llevar a un proceso educativo y de manera complementaria tenemos que aspirar a tener una cultura preventiva.
Finalmente, cuando esto nos lleva a tener muchos controles, conocer cómo se desarrolla el menor, cuando tenemos controles administrativos, cuando tenemos controles físicos y operativos. Adicionalmente, hacemos procesos de capacitación y educativos, pero eventualmente, si esto llegara a superarse y a presentar alguna falla, entonces tenemos que tener una respuesta, una capacidad de respuesta a emergencias, tanto interna como externa. Y aquí hay un ejemplo que yo cito, por ejemplo, cuando se presenta un caso de asfixia, que es lamentable, ¿qué tanto tiempo tarda en activarse un servicio médico de urgencia? Por muy eficiente que sea, nunca será menor a 4 minutos, es mucho más, eso puedo decirlo de manera lamentable en algunas partes del país, pero ese tiempo, esos valiosos minutos, es que esa respuesta interna la deben proporcionar los cuidadores en un primer momento y de manera paralela a lo que son los servicios de emergencia locales. Entonces, con abarcar todos estos aspectos es que podemos tener un mayor control de las situaciones, de los espacios y de las condiciones que manejan las personas al cuidado de los menores. Aquí les voy a poner un ejemplo que para mí es muy importante. En algunos, por ejemplo, si hablamos de la parte de las regulaciones, cuando surge la ley 5 de junio y algunas cuestiones reglamentarias, nos hablan de una clasificación en 4 espacios. Cuando clasifican a los espacios de cuidado en 4. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Cada uno con diferentes características por sus metros cuadrados, por sus ocupaciones. Pero cuando se refieren al nivel 4, dicen que debe tener un sistema fijo contra incendio. Esto, si tienen, es una inversión, pero si es una inversión, tiene que estar rodeada de otras inversiones. Por ejemplo, tener un sistema que considere hidrantes, que considere mangueras y que considere la eventual utilización de ellas, tiene que implicar también la capacitación de quienes lo van a usar. Y paralelamente tiene que llevar un proceso de mantenimiento. No es nada más de ponerlos y que ya se queden. Y si a esto le sumamos que no es la actividad preponderante de quienes están atendiendo el centro escolar o el centro educativo, el centro de cuidado, pues son cargas adicionales, pero también eventualmente pueden concatenarse, esta palabra que también maneja Marisol, con otra problemática, que una persona al querer hacer utilización de estos equipos se pueda lesionar, porque requiere un entrenamiento específico, pero además estarlo llevando de manera periódica. Entonces tenemos la regulación que puede ser buena, pero la aplicación práctica es insuficiente. Y eso no quiere decir que si lo tenemos ya no nos va a servir para nada. Lo que se pueden hacer son adecuaciones. Por ejemplo, este sistema que para mí es lo mejor que hay, e incluso en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, se está pretendiendo que esta regulación se lleve a los domicilios particulares. Son los sistemas de rociadores automáticos. Aquí la foto que pongo del fondo para que identifiquen más o menos la escena es cuando en la película del detective en el jardín de niños con Schwarzenegger, al último, en una escena final, activan la alarma contra incendio y entonces se activan los rociadores y empieza a hacerse un proceso de evacuación con la activación de los rociadores. ¿Por qué comento esto? Porque si tienen la capacidad de invertir para un sistema fijo, pues lo óptimo va a ser que ocupemos los rociadores por diferentes razones. La principal es que no requieren un entrenamiento específico porque trabajan de manera automática, no requieren un mantenimiento tan periódico como lo que son los sistemas hidrantes y al mismo tiempo nos ofrecen la facilidad para realizar una evacuación. Estos sistemas no están diseñados para combatir incendios, aunque eventualmente lo hacen, sino que la filosofía de diseño es que nos permiten mayor tiempo para que podamos hacer procesos de evacuación. Es lo óptimo a lo que deberíamos aspirar si se tiene la posibilidad económica de adquirir o instalar un sistema fijo contra incendios. Ahora, como parte del proceso educativo, también yo considero la importancia de que los niños, además del cuidado que van a tener los adultos sobre ellos, que también se vaya creciendo en que los niños aprendan técnicas de autocuidado que les permitan llevar a cabo acciones muy sencillas de acuerdo al nivel de comprensión.
Este es un modelo americano que se llama Stop, Drop and Roll, que se puede, cualquier niño que ya empiece a caminar, 10, 11, 12 meses, se le puede enseñar a hacerlo. Esto es para tener un cuidado particular en casos de incendio. Se podría traducir como parar, caer y rodar. Se puede enseñar, por ejemplo, aquí vemos la foto superior, se puede llevar a cabo un proceso educativo con algunos niños más o menos mayores, pero es un modelo tan sencillo que se puede replicar por niños mayores para llevarlo a cabo con niños menores. Este es un ejercicio que permite que si algún niño se ve involucrado en algún incendio, que el niño sepa que se debe detener, que se debe dejar caer y después debe de rodar para evitar quemaduras. Cualquier niño de 2, 3 años lo puede aprender. Aquí de buena manera que en la actualidad incluso las escuelas públicas están dándoles unas nociones básicas de inglés, y yo lo considero importante para que no se trate de modificar los términos. Por ejemplo, parar, caer y rodar, porque nos puede llevar a confusiones. Por ejemplo, para nuestro idioma español, parar, que es detenerse, se puede entender como ponerse de pie, que es exactamente lo contrario de lo que esperaríamos. Y cuando pasamos a otras palabras como caer y rodar, se pueden hacer usos inadecuados que tienen que ver también con un uso inadecuado de nuestro idioma. Por ejemplo, hacer una rodadita en vez de decir rodar. Y eso genera confusión en los niños. Una caidita en vez de decir caer o dejarse caer. Entonces, lo importante es que mantengamos las palabras lo más claras posibles, no importa si son en otro idioma, y si son en español, que se vea perfectamente qué estamos esperando de cada una de ellas. Es pararse, es caer y rodar. Y como vemos, las ilustraciones son muy fáciles de entender y cualquier niño le puede resultar sencillo de aprenderlos y de memorizarlos. Este es uno de muchos ejemplos de lo que pueden aprender a hacer los niños menores, y conforme su proceso educativo y formativo y de desarrollo psicoemocional se va presentando, también les permite hacer otras actividades. Por ejemplo, es recomendable que a partir de los 6 años un niño sepa hacer una llamada al servicio de emergencia 911. Desgraciadamente se abusa mucho de este servicio, pero es un modelo esencial de atención para las emergencias que se puede llevar a cabo cualquier niño que tenga la seriedad y que sea enseñado con un adulto para hacerlo. Parte del proceso educativo también estamos incluyendo algunas otras condiciones. Por ejemplo, que los niños conozcan los equipamientos que ocupan los bomberos. Y esto tiene que ver en la experiencia de diferentes países. Se ha identificado que cuando hay una condición de humo, sin que llegue a fuego, incluso cuando llega a haber fuego, los niños tienden a esconderse principalmente en los baños o en los closets, en los roperos. Entonces, si bien a los niños les llama la atención y los equipos de bombero, cuando están bajo una situación de emergencia, se pueden ver tan asustados que les dé miedo acercarse a un bombero. Por eso es importante que cuando los niños estén formándose, también en parte del proceso sea conocer cómo es una persona que los va a ayudar. Llámese un bombero, llámese un paramédico, llámese un policía, que sea parte integral de su proceso formativo. Y bien, todos estos son controles que vamos tratando de ir evaluando, de irlos modificando y de irlos para poder mitigar los riesgos existentes. Y si todo esto llegara a fallar, entonces tenemos también que tener protocolos. Los protocolos, estos están mencionados en el trabajo, pero siempre lo aclaro, no sustituyen al entrenamiento específico. Tiene que llevarse a cabo una capacitación específica. Por ejemplo, son 5 protocolos que yo considero. Uno es la urgencia médica, principalmente por condiciones de vías respiratorias. Es importante estar enterados de cómo se hacen procesos de reanimación básica. Y aquí puntualizo la importancia de que se haga una profesionalización del trabajo. Por ejemplo, a veces se ofrece un curso de primeros auxilios, pero tiene que tener un enfoque pediátrico, porque vamos a encontrar diferencias esenciales entre los dos procesos, aunque la idea es la misma. Hay procesos y hay procedimientos que difieren de un adulto a un menor y de a un bebé. Hay una diferenciación muy específica.
Y, por ejemplo, también tomar en cuenta la importancia de que esté preparada las personas, tanto de la escuela como que tengamos el vínculo inmediato con los servicios de emergencia locales. Tener ese equilibrio. Y hablando de profesionales de la salud, también nos encontramos, y esto lo comento de manera muy respetuosa, que hay escuelas o instituciones que tienen la capacidad de contratar a personal médico, pero si el personal médico no está formado en atención prehospitalaria o no está formado en una capacidad específica en reanimación pediátrica, entonces sería muy complicado que pudiera ayudar ante una situación crítica. No es que, por supuesto, la medicina es una profesión muy respetable, pero tiene que complementarse de conocimientos de procedimientos de urgencia. En estos tiempos es importante también tener los conocimientos de cómo activar una alerta AMBER. Sabemos que es una situación que se da en el país, la desaparición de menores, y pues tener muy a la mano cómo se hace la activación e incluso desactivación de la alerta AMBER, que tiene diferentes componentes. Y también tener la sensibilidad también para poder capacitar y educarse en cómo sería la intervención si existiera un evento armado en el exterior. Sabemos que en general no es un espacio de eso, no es blanco de algún evento adverso externo, pero pueden verse involucrados. Entonces, saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, y también estar en posibilidad de hacer cómo sería una evacuación bajo una condición extrema de este tipo. Por ejemplo, ahorita que tenemos contacto con personas en Texas, pues allá las condiciones han llevado a la necesidad de que todos los maestros tengan que formarse en un modelo que se conoce como detener la hemorragia, stop the bleed, porque se ha podido comprobar de diferentes estudios que las personas que han estado en tiroteos que por la propia condición del evento se puede demorar la ayuda médica, más han muerto por hemorragias que por lesiones por la propia arma, digamos, en áreas más vitales. Entonces es importante también tener primero las medidas preventivas y también las medidas de intervención en caso de que presentara un evento de este tipo. Y en la parte superior, aunque me enfoco al incendio, también hay aquí lo puse, una condición que pudiera parecer graciosa, pero pues los que trabajan en estos centros educativos, pues saben que todo puede pasar con los niños. Entonces, esta es una foto real. Esta es una dispensadora de juguetes que había que echarle una monedita y sacar el juguete, pero por alguna manera que nadie alcanza a comprender, el niño quedó atrapado dentro de la maquinita. Entonces, entender que todo puede pasar en cualquier momento, y lo que vamos a hacer es tratar de controlar variables, pero también vamos a tener el cuidado de que los niños aprendan a cuidarse por sí mismos, que puedan tener límites sanos, pero también que tengan los fundamentos que puedan ser llevados a largo plazo como una cultura del autocuidado. A manera de resumen, podemos decir aquí con estas imágenes que podemos tener las regulaciones, pero no nos sirven de nada si no se cumplen. Las normas técnicas, las regulaciones, las normas oficiales mexicanas, etcétera. Por otra parte, debemos tomar en cuenta el edificio, qué tan seguro es, qué tantos riesgos pueden presentarse en él, qué tanto mantenimiento tienen, por ejemplo, los juguetes externos que tienen acabados metálicos, acabados de madera, si hay animales que puedan ser ponzoñosos, qué es los cuidados que debemos tener con ello, con los espacios. Tener el cuidado de que tengamos el entrenamiento con las personas que trabajan con los niños, que puedan estar de manera constante y permanentemente actualizados, y también las personas que hacen cumplir las regulaciones, tanto Protección Civil como los cuerpos de bomberos, que tengan también una preparación específica y una mejora continua para identificar condiciones de riesgos. Y por supuesto, complementariamente, el objetivo central también es que los pequeños aprendan desde sus inicios, que puedan ser comprensivos a su nivel de entendimiento, lo que son las medidas de autocuidado. Que ellos sepan cuidarse hasta donde sea posible en su nivel de entendimiento, y que también eventualmente ellos tengan la capacidad de salir de un espacio que esté considerado de riesgo o de alto riesgo, y así puedan preservar sus vidas. Finalmente, una reflexión de Mirko Badiale que nos dice: sobre cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado contiene sueños.
Y pues con esta imagen ya cierro aquí esta un poco accidentada presentación. Aquí les dejo algunos de mis datos y estoy a sus órdenes para cualquier comentario que quieran hacer. Pues activamos nuestros micrófonos y los escuchamos si tienen alguna pregunta. De verdad, muchísimas gracias, Carlos. Yo sé que este tema es muy intenso, muy interesante. Desde los inmuebles, te decía, por ejemplo, hay una gran diferencia en lo que tú comentaste y lo que comentábamos al principio en hablar de inmuebles, lo que fueron estos proyectos muy accidentados, que por ejemplo yo decía que era una barbaridad a quien se le había ocurrido, pero fue en estas administraciones pasadas que creyeron que era necesario crear estos proyectos y que o las mamás cuidaran a los niños de las vecinas. Cuando se requiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje y más a esa edad, pues profesionistas con capacitación sumamente amplia, se sorprendían las maestras de todo lo que tenían que saber. No nada más hay que saber de gestión integral de riesgos, sino el tema legal, que ya lo vimos ahorita muy cercano. Toda la sociedad reaccionamos ante el tema legal, inclusive creo que o debió de haber simbrado a muchos profesionales de la protección civil, a muchos responsables o representantes legales de inmuebles o de centros educativos, porque hay una responsabilidad al firmar un programa interno de protección civil o inclusive aprobarlo. Entonces, creo que de verdad el tema es fascinante. Estamos hablando de si salvaguardar la vida de las personas es importante, ni se diga salvaguardar la vida de los niños. Los escuchamos, los que gusten participar, dudas, preguntas, comentarios. No te preocupes, Carlos. El tema con la tecnología no tiene palabras de honor. Siempre nos hacen las mismas cosas la tecnología. Así es que es parte del show. Sí, pero bueno, ya creo que ya salió. De cualquier manera, ya no lo comenté en la presentación, pero esos 5 protocolos, esas 5 variables, lo desarrollé como un modelo de árbol de decisiones. Si me permites, Mari, a través de ti, los que se hayan inscrito, se los voy a hacer llegar de manera gratuita. No tengo ningún conflicto con eso, con el compromiso de que se capaciten de manera constante, ¿no? Lo comento porque a veces podemos tener, por ejemplo, lo que bien dices, hacen un programa de protección civil de 400 hojas, pero a la hora que se presenta una contingencia, nadie sabe dónde está. O si lo encuentran, no saben en qué página está el número telefónico de los bomberos, por ejemplo. Entonces, te voy a hacer llegar, Mari, estos protocolos que los diseñé de manera muy sencilla. Son un árbol de decisión, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y que hay que hacer en esos 5 eventos sin que esto sustituya un entrenamiento específico, ya sea en evacuación, en primeros auxilios o en atención de incendios. Algo que también me llamó mucho la atención y que mencionaste, no es la misma capacidad económica de un centro educativo privado, de los que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, los registrados, y las estancias infantiles, algunas guarderías. Depende a qué registro participen. Porque los privados, pues sabemos que tienen una capacidad económica distinta y respecto a los requerimientos, no hay una unificación de todas las medidas que deben de cumplir estas estancias o los lugares. También, por ejemplo, algo que mencionas y que sería complemento. No es lo mismo atender niños desde educación temprana al kinder, que se divide en diferentes grados. Y no es lo mismo ya a nivel primaria. Entonces, al no existir este rango, por ejemplo, existe la clasificación, como lo marca la Asociación Americana del Corazón, para el caso de RCP, o sea, hasta de recién nacido, neonato, hasta niño, pues es hasta 1 año. Pero en las estancias infantiles, ¿cómo les damos esta capacitación o por qué rango de edades? También esa es una laguna
de nuestra capacitación para los niños. ¿Qué opinas al respecto? Así es, Mari. Y también esto que dices es fundamental porque también aunque tengas niños de un mismo año escolar, por ejemplo, tercero de preescolar, también si vienen de medios socioeconómicos diferentes o incluso a veces de problemas de padres, puede generar que el niño tenga problemas de entendimiento, de comprensión de instrucciones simples. Aquí es donde es un trabajo fundamental de los maestros, de cómo pueden llevar a cabo, o sea, esto lo vemos en lo general, lo particular, pero ya en lo específico, también cómo cada maestro debe tener esta sensibilidad para saber que cada niño va a aprender diferente, aunque los principios sean los mismos, para que esto no genere confusiones en el momento de desarrollar un simulacro. No hablemos de más allá, que eso es siempre es posible una emergencia, pero en un simulacro también tener esa sensibilidad de ser muy personal, muy personalizado la manera en que los niños aprenden. Y entonces hay una responsabilidad adicional por parte de los cuidadores de tiempo parcial, como son maestros y encargados de estos espacios. Uy, muy cierto, acabas de comentar algo muy interesante. Recuerdan que desde hace algunos años a la fecha, por el tema de la discriminación, equidad, etcétera, ya a nivel primaria, cierto número de niños con capacidades diferentes o algún tipo de discapacidad deben de ser admitidos en grupos formales. Lo mismo sucede en las guarderías. No sabemos si tienen algún problema de alguna discapacidad, pero no se les puede discriminar. Pero, bueno, no se conectó mi querida amiga Irma, que la había invitado, pero seguramente estaremos debatiendo este tema. Por ahí en algunos años platicábamos al respecto. ¿Qué tanto las maestras o qué tanto el responsable de estos niños debe de estar capacitado? Y debe ser una obligación capacitarse en cómo enseñar lo mínimo indispensable a estos niños especiales. Porque no hay una obligatoriedad. Así es que esta parte, o sea, son ideas buenas, pero se quedan incompletas. Por ejemplo, en los países que han salido esto, que tienen años haciéndolo, sí se integran los niños con alguna necesidad diferente o capacidad especial, como se llame ahora, pero integran al mismo grupo un maestro descargado de ese niño o con una formación específica con ese tipo de problema. Entonces, sí está bien que se mande a una escuela regular, pero también tienes que fortalecer la plantilla de los maestros que van a apoyar a esos niños en particular. Y esto es algo que tiene 30 años haciéndose en otros países y aquí sí es muy práctico, es muy bueno hacerlo, pero hay que cerrar el ciclo. Sí, te mando a los niños a unas clases regulares, pero también te mando a quien los atienda de manera particular, específica, más que particular, específica. Y bueno, cosa que en México sabemos que no se ha hecho, ¿no? O sea, no se ha hecho, no se ha capacitado al personal docente, pero sin embargo ya está ahí la problemática, ¿no? Ya tienen ahí a los niños incluidos y pues no están recibiendo, y si no están recibiendo capacitación, pues mucho menos en el tema de la prevención del caso de alguna emergencia, ¿no? Hablando de este tema. Así es. No, pues qué complicado y cuánta tarea, ¿no? Para los responsables de estos centros educativos o de los responsables que tienen niños, ¿no? No sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta. No veo sus micrófonos se vayan encendiendo, sus camaritas. Bueno, veo aquí algunas amigas que se conectaron. Nancy, qué gusto que nos acompañes. También la responsabilidad no nada más es del representante del centro escolar. Recordemos que hablar de la gestión integral o de la prevención o de la protección civil es de todos. Por ejemplo, ahorita que están los niños en casa, una amiga o una conocida me decía, es que ya no tolero a mi hijo. O sea, imagínense, ¿por qué? Porque realmente ahorita nos dimos cuenta de lo valioso es, o lo indispensable que es tener muchas materias, hacer ejercicio y muchas dinámicas y no estar en un departamento de 75 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no?
Y ni se diga instruirlo para cómo evacuar un inmueble, para cómo prevenir accidentes. De hecho, era una de las cosas que más nos preocupaban cuando se dio la notificación, y lo platicaba con mi querido amigo Rafa. Si las emergencias se concatenan, ¿cuántos accidentes de niños vamos a tener teniendo a los niños en casa? Hacinados, literalmente. Y sí es el principal lugar de accidentes, es la casa. Aunque ese trabajo está un poco enfocado hacia la parte no de la casa porque ya hay más trabajos existentes, ¿no? Pero sí es importante, pues, por ejemplo, ahora que dices que si los niños están regresando al cuidado en casas, pues los riesgos están incrementando. Pues sí, tener una evaluación puntual de todo lo que hay que estar controlando. Y a veces son cosas tan sencillas que, desgraciadamente, cuando las vemos reflejadas en un accidente, pues ya salen de todo el control, ¿no? Son cosas. Sí, la verdad es que yo decía hace algunos años en la atención prehospitalaria, creo que todos tenemos o creemos en un ser supremo, y cuando estábamos arriba de una ambulancia al empezar la guardia decía, que me toque todo, menos un niño. Menos un niño. Creo que, no, ni se diga, creo que es tema de otra ponencia, pero los accidentes con fuego, ¿no? Los niños quemados. Son secuelas que van a dejar o van a marcar para toda su vida, ¿no? Y que bueno, es uno de los orígenes que creo que en este país nos hizo preocuparnos por la prevención específica para los niños después de lo que sucedió en Sonora, ¿no? Así es, eso llevó a hacer varias regulaciones, la ley que surge después de muchos años, pero sí permite que tengamos ya ciertos controles. El siguiente paso sería que se observaran esos controles. Nos encontramos, desgraciadamente, hay lugares donde cualquiera hace una inspección, ¿no? Por ejemplo, en algunos municipios de X parte del país, ¿no? Entonces, también tiene que ser un proceso de actualización permanente para todas aquellas personas que hacen inspección de todos los sentidos en materia de protección civil, pero particularmente una especializada para los que hacen evaluación de instalaciones infantiles, porque es donde tenemos la mayor posibilidad, por la variedad de riesgos. Cuando hablamos de una empresa, pues hay riesgos más o menos que tienen sentido con la actividad. Pero cuando se habla de niños hay que partir de que no existe nada fuera del alcance de los niños. Y a partir de ahí es como se van generando todas las combinaciones que pueden terminar en un accidente. Así es. Eric, ¿quieres hacer alguna pregunta? Aquí tenemos dos manos levantadas de Alejandro. Adelante, Alejandro. Tiene alzó primero la mano, después sigue Sujei. Adelante, Alejandro. Puedes abrir tu micrófono. Sí, una duda sobre cuando estabas hablando de los niños que corrían riesgo, pero dijiste que también tenían los maestros que identificar a los que no tenían o que tenían algún aprendizaje de casa diferente. ¿Algo así entendí? Sí, es que también tenemos, lo importante es que no haya aprendizajes contradictorios. Y lo comento, por ejemplo, en un caso que cuando alguna vez estuve asesorando algo de seguridad pública, algo muy, pero tiene que ver, llegaba a una área de seguridad pública a trabajar con los niños, había que cruzarse por los carriles de los pasos de la esquina, que usaran el cinturón de seguridad. Y saliendo en la puerta, llega el papá, la mamá, y en vez de cruzarse por la esquina, lo van arrastrando por media calle. El papá llega corriendo para la escuela y abre la puerta, el niño se baja. Entonces, esas contradicciones generan confusión en los niños. Entonces, me dicen esto en la escuela, a lo mejor se hace un programa de prevención de accidentes que trabaja con niños como estos de Stop, Drop, Roll, donde el niño se para, se tira y se rueda. Pero si el papá le dice, por ejemplo, ¿sabes que eso no sirve?
o yo lo sé hacer mejor, que eso pasa en todo el proceso educativo. Entonces los niños se confunden. O sea, ¿a quién le hago caso? ¿A quién es mi autoridad en casa o quién es mi autoridad en la escuela? Y eso genera un problema de ambigüedad. Y eso acaba haciendo que el niño no le haga ni caso ni a uno ni a otro. Y en caso de una contingencia se queda paralizado y no sabe qué hacer. Tiene que haber esa continuidad en la educación casa-escuela. Sí, muchas gracias, ya me quedó más claro porque bueno, ya de ahí se detonó el tema de los niños con capacidades diferentes, pero creo que el enfoque iba para general, ¿no? No solamente para ese tipo de niños. Entonces, no entrar en contradicción uno como padre Ajá. en generarles esos hábitos o esa información correcta para que ahora sí que sea coincidente con lo que una persona capacitada les pueda enseñar. Así lo entendí. Así es. Muchas Exactamente. gracias. Gracias. Muy bien, Carlos, con lo que comenta la compañera, ¿por qué se crea esa contradicción en el proceso de enseñanza-aprendizaje? El tema de la gestión integral de riesgos es integral. Entonces, por ejemplo, me ha pasado con muchos adultos. La evacuación, se enseña a evacuar y son técnicas muy simples que vienen trabajando más de 50 años el sistema contra incendio, que es una evacuación por la derecha. ¿Qué pasa cuando en un inmueble, de alguna manera errónea, se les capacita y dice, no, pues es que aquí van a salir por el lado izquierdo? Ah, pues bueno, el papá lo aprendió a hacer de una manera y el niño se le está enseñando en la escuela de otra. Y eso, en estos años de cultura de la protección civil o de la prevención, es muy difícil que podamos ser tan abiertos para cambiar de técnica. Y al no ser la gestión integral de riesgos un tema de nuestra especialidad, o no vivimos al día con este tema, se quedó ahí. Entonces, cuando lo necesitamos, pues yo ya, ¿por dónde salgo? Ya no sé si por salir de la derecha o de la izquierda. Y eso pasa con los niños. Por eso es muy importante crear esta cultura desde esas edades, de saber que se tienen que autoproteger. Ahorita que lo decía, no se conectó Jorge, pero le mando un caluroso saludo, ya que ahora que vea el video. Jorge estuvo trabajando en un proyecto de decir, a ver, los niños son más observadores y utilizan los sentidos, son visuales, auditivos. Entonces, ellos mismos se cuentan y los formaba en el simulacro, Carlos, los formaba, por ejemplo, a ver, así como están en su silla todos los días, lo mismo sucedía en el área de evacuación. Entonces, llegaban 1, 2, 3, y ellos llegan y en automático era tanto el proceso de siempre al mismo lugar, que el día, para el conteo rápido, el día que se presenta el sismo, el niño sabe exactamente quién faltó. Juanito no está, se quedó en el salón, se quedó en el baño, o donde lo encontramos, ¿no? Hacen conteos rápidos y lo comprobamos. O sea, muy rápidos, el mismo niño, pero porque ya se convirtió en un proceso mecánico de ese conteo. Y en las escuelas, en este caso las primarias, que es donde lo pusimos en práctica, funcionó excelente. Pero bueno, hay que seguir creando esta cultura. No, lo que no sucede con los adolescentes, por ejemplo, ya es otro proceso, ¿no? Entonces, hay muchas contradicciones todavía que se deben de ir superando como adultos. Por ahí tenía otra pregunta, Nancy. Sujei, creo. Sujei, perdón. Sujei. Está bien. Adelante. Pues mi comentario sí va más acorde a lo que estás mencionando tú, María, ahorita, de que, bueno, en mi caso yo tengo una nena y me tocó, pues ahora sí, el último mes trabajar con ella. Y bueno, también nos tocó el sismo, entonces ahí es donde te das cuenta que como padre, independientemente de los protocolos que siga la escuela, como padre no estamos capacitados para ese tipo de acciones, ¿no? O sea, es muy fácil a veces deslindar nuestra responsabilidad a las instituciones. Sin embargo, ahorita que nos toca realmente ser padres y estar a un lado de ellos, incluso en las convivencias con los amigos o las fiestecillas, a veces no sabemos dar los primeros auxilios nosotros, ¿no?
Entonces, a veces yo no considero tanto que sea una contradicción, sino pues una falta de información para nosotros como padres. No tanto que no nos capaciten, sino que nosotros no sabemos que nos falta ese conocimiento. Entonces es importante pues hacernos conscientes de eso y buscarlo, ¿no? Gracias. Sí, es cierto. Completamente de acuerdo. Como lo decías, Carlos, tú al principio, creo que tenemos que abrir nuestra visión, nuestro panorama, nuestra mente a nuevas opciones, ¿no? Ver que la prevención es parte de nuestro diario vivir y digo, bueno, hablando de el tema actual que es la gestión integral de riesgos, ¿dónde estoy y qué hacer en caso de? No podemos avanzar de ahí hasta que yo lo entienda realmente, lo haga propio el conocimiento y lo pueda transmitir, lo pueda compartir. O sea, ya estamos para las que son amigas, vecinas, conocidas, en este ámbito de la prevención ya tenemos, va para la segunda generación de doctores en gestión integral de riesgo. O sea, se ha avanzado tanto, tenemos las licenciaturas, pero como ciudadanos, que retroceder y quedarnos en qué hacer en caso de algo que... Ese tema que comentas es fundamental. Como les comentaba, la importancia de vincular la escuela con la casa, eso es esencial en todo, no nada más para la parte de la emergencia, ¿no? En todo el proceso educativo. Pero también vincular a las universidades con la sociedad, que a veces es un paso que se queda trunco, porque no existe ese vínculo directo. Entonces vas, estudias, terminas la escuela y ya, te vas a hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Pero tal vez pudiera hacerse como, lo que yo pienso que una gran deficiencia que tenemos en México en todos los sentidos, es que hay programas de corto plazo. Todo lo pasado es malo y todo lo que voy a hacer es bueno, pero no se acaba de concretar uno ni lo otro. Entonces, lo que aplicaría, yo pienso que se deberían generar políticas públicas que tuvieran una visión a 20 o 25 o 30 años. Entonces, por ejemplo, yo lo veo ahorita, si trabajamos con los niños, ahorita, hace rato antes que iniciáramos, platicaba con Mari, de que en las empresas no quieren parar la producción, porque dicen, yo no voy a parar 2 horas o 3 o 4 o 10 para capacitar a mi gente porque tengo que producir, en materia de seguridad. Pero en la medida que con estos niños que están en el preescolar, podamos trabajar y que tengan continuidad a la primaria, ya a la secundaria, al bachillerato, cuando sean empresarios o cuando tengan posiciones gerenciales en empresas públicas o privadas, van a saber que ya es parte de su vida. No es nada más cumplir un requisito legal, ¿no? Pero como bien dices, Mari, pues es un proceso de ya, de mediano, corto, largo y muy largo plazo, tener esta conciencia a 10, 15, 20, 30 años. Sí, sí es cierto. Y lo podemos comprobar. Vean, busquen los videos de lo que sucedió en el 2017 con el sismo. Busquen los videos de cómo evacuaron los niños de las estancias infantiles del ISSSTE. Y la verdad es que es sorprendente, son los que más rápido salieron. Son los que no están en crisis de histeria, y son los que evacuaron realmente. Y vemos a los adultos todos en crisis, todos sin saber qué hacer. Y digo, y me incluyo. Ajá, estamos, pero cuando sobrepasa nuestra capacidad de respuesta, porque ya no sabemos exactamente dónde se va a presentar la emergencia, ¿no? ¿Dónde voy a requerir? ¿Dentro o fuera? Entonces creo que tenemos tarea, padres, amigos, como ciudadanos, como profesionales del área. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Hay una mano alzada por ahí. A ver, creo que también tiene la mano que dice Carlos Alberto igual. Ah, sí. ¿Podéis, por favor? Soy yo. Ah, ok, sí. Soy yo. No, sí, pero porque... estoy en las dos pantallas, estoy así. Sí, porque dije, pues viene con el mismo. No. Bueno. Sí, puede. Viene conmigo. Muy bien. Adelante, quien quiera hacer alguna pregunta, comentario. Sí, pero tiene una pregunta, pero está apagado su micrófono. A ver. Sí, ahí está. Sí, es que hay... No, es que estoy en otro nombre ahí, sí. No sé por qué. Sí.
Adelante. Ya. Hola, Carlos. Soy Sí. Miriam. Hola. Hola. Gracias por Es la que te invitación. dijo mi nombre, no sé qué pasó ahí. No, yo creo yo lo puse. Ah, ok. Hola, Miriam. Yo Sí, creo ya yo lo somos puse. tres. Es que apenas instalé todo, no tenía esa aplicación. Ok, ok. Mi pregunta es, Carlitos, mira, trabajo en una escuela con un terreno accidentado demasiado, está ubicado en un cerro. Estoy a nivel primaria y los niños constantemente se nos caen, se fracturan, ya sea el brazo o el pie. Ok. Pero ya tomamos muchas medidas, no corran, no esto, pero ellos son niños, corren, suben y bajan. Entonces yo quisiera unos tips o algo para seguirlos fomentando en la escuela, para que ya no sucedan tantos accidentes. Ok. Bien, mira, aquí el primer paso sería con la... ¿Estás en Pachuca como municipio tu escuela? El Mineral de la Reforma. Ah, mira. Bueno, ¿por Hola. qué te hago esta pregunta? Porque hay algo que se hace cuando hablamos ya de... Bueno, cuando pasan grandes accidentes, pero qué bueno que se puede hacer antes de que llegue a ocurrir eso. Se llama identificar el problema raíz. Entonces sería muy bueno que tener una visita de la Autoridad Local de Protección Civil. Ajá. Y ahí, aunque parezca extraño, pero en la medida que platicas tú, por ejemplo, con alguien que lo ve desde afuera, Sí. pueden surgir algunas vulnerabilidades, porque a veces cuando estamos trabajando desde adentro de cualquier área, institución, edificio y todo eso, dejamos de ver muchas cosas dejamos de observar de tanto verlas. Sí. Entonces nos ayuda mucho una visión externa y a partir de ahí hacer un pequeño análisis, algo muy sencillo, y empezar a trabajar en posibilidades de solución. Hacer, digamos, un listado de lo que más ha pasado y a partir de ahí podemos diseñar algunas medidas preventivas. Y si no podemos evitar que los niños corran, pero sí podemos ver que haya ciertas restricciones para ciertas áreas. Pero es un trabajo que se hace colegiadamente entre lo que es la autoridad de protección civil, la autoridad educativa, que ustedes son los que más capacitan, como trabajan con tanto tiempo con niños, identifican cosas o áreas de oportunidad, pero a veces no las desarrollan porque las ven desde adentro. Entonces sería aquí muy importante, además, participar con algún consultor externo, como hay varios, y entre todos buscar algunas opciones. Y siempre se da un tipo de lluvia de ideas. Lo ideal sería a partir de un análisis, identificar causas raíz y a partir de ahí proceder a hacer la mitigación o reducción de los riesgos. Bueno, ahora que ya está usted tranquilo, ya te invitaré para que me digas y conozcas esto. Sí, con todo gusto. O sea, es una parte porque ustedes como maestros también tienen una parte del proceso del desarrollo psicoemocional. También tiene que ver con el aprendizaje. Como bien nos dice Mari, es algo multifactorial. Sí, Es claro. como se construye el riesgo. Sí, Pero sí, con gusto. claro. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un saludo. Gracias. Bye, linda. Pues aquí seguimos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Qué interesante y qué interesante cómo deben de trabajar los grupos multidisciplinarios, ¿no? Definitivamente, creo que también a lo largo de estos años hemos visto la importancia de las áreas jurídicas con conocimiento en protección civil y en gestión integral de riesgos, los que trabajan la seguridad vial, la seguridad integral, la seguridad patrimonial, como lo decías, tiene que ser integral y seguirá creciendo, ¿no? Lo vimos con el caso del Repsamen, ¿no? Si los estructuristas y los ingenieros arquitectos no se involucran también en esa responsabilidad, y no seguiremos construyendo el riesgo, porque como sociedad somos los que construimos el riesgo. Así es. Eric, ¿alguna otra pregunta? Jorge Rosas, ¿ya estás por acá también? ¿Alguna pregunta, comentario que tengan? Sí, porque lo más importante también aquí es la capacitación hacia los padres, ¿no?
directamente, y ya que cuando sucede hasta un sismo, son los primeros que llegan histéricos, ¿no? Y pasan esa histeria hacia los niños, ¿no? Los niños salen muy tranquilos de la escuela y cuando llegan las mamás son las que ponen el desorden siempre, ¿no? Eso lo hemos visto siempre, ¿no? En cada sismo que hay, ¿no? Y obviamente también hay algunas escuelas que son privadas que tienen su médico de planta, pero los cuales pues no están realmente capacitados en estas situaciones, ¿no? De primeros auxilios, en la cuestión más que nada de protocolos de protección civil, ¿no? O sea, bueno, sí, de medicina sí saben, pero en cuestiones de protocolos, pues ahí sí están muy verdes, ¿no? Pero también sería muy importante que también tanto el gobierno federal como los gobiernos locales, pues también se preocuparan en esta situación y pudieran tener su médico de cabecera en algunas instituciones, porque eso es lo esencial, ¿no? Lo primordial, y que vayan capacitando a los docentes y que los mismos docentes también sean parte fundamental de la capacitación hacia los padres y la concientización, ¿no? Es que definitivamente esto tiene que ser cultural. No sé tu experiencia, Carlos, cómo lo hayan visto en el estado de Hidalgo, pero por lo menos yo decía en una alcaldía vecina, que era la de Iztapalapa, que me senté yo retro. Lo mismo de no tener equipo desde hace 20 años, 25 años, era exactamente igual. Y en el Estado de México, bueno, ni te digo, creo que todavía sigo con ese trauma de todo lo que todavía tenemos de oportunidad para trabajar en materia de prevención y protección civil. Sí, efectivamente es lo importante. Cuando hablamos del triángulo de la protección civil, le damos una connotación de que tiene una base y dos lados. La base debe ser la sociedad y complementariamente está el gobierno y está lo que son los grupos voluntarios. Pero esa base social tiene mucho que ver con la conciencia que tengamos de los riesgos en los que estamos relacionados, y eso nos va a implicar que tengamos pues más trato social, incluso con los propios vecinos. Y en la vida que tengamos una línea para poder trabajar, es como podamos a poder, incluso es algo que tenemos que llevar como sociedad, a que tenemos que tener una supervisión permanente. Tenemos que ver dónde se quedan los niños, con quién se quedan los niños, y también ser proactivos también. A lo mejor esto nos ha pasado en algunas escuelas que ha sido muy, muy bonito, muy benéfico, que por ejemplo que no hay un presupuesto para pintar las salidas de emergencia o para adquirir. Y hay algún padre de familia que se ofrece a hacerlo y entre 2 o 3, por ejemplo, compran una lata de pintura y ya están pintando con la asesoría correspondiente, ¿no? Sabes que tiene que ser de tal color, de tal tamaño, etc. Entonces es importante este involucramiento, que este tejido social sea copartícipe. Nosotros como servidores, también las personas que tienen a sus hijos en estos espacios, y también como sociedad en general, porque tenemos que tomar en cuenta que todos somos parte de un gran todo. Y entonces, en la medida que cada quien participe con sus capacidades, con sus conocimientos, podemos tener espacios cada vez más seguros. Sí, por supuesto. Creo que tenemos que involucrarnos y ser mucho más proactivos, como lo acabas de decir. Yo juraba que iba a haber un antes y un después del 2017 y creo que vamos lentos. Sí hay un después, pero pues nos falta y creo que tenemos que seguir aportando. Algo también que creo que con esto nos va a dejar la lección de que no tenemos que estar esperando a que nos convoquen como sociedad para aportar, ¿no? Sí. Que no necesitamos, no tenemos, como por ejemplo el tema de donar, ¿no? Un alimento a la Cruz Roja, ¿no? Si no convocan para eso un centro de acopio, pues no voy y lo doy. Ahorita sabemos que hay crisis y sabemos que ya a nivel privado la sociedad se está involucrando y están generando, ¿no? Lo están generando. Pero como no es una institución conocida, reconocida la que lo hace, pues no me nace ayudar.
Estamos de acuerdo. Lo mismo sucede en nuestros inmuebles, lo mismo sucede en nuestra colonia. No hay participación ciudadana. Si no viene el funcionario y te invita, no salimos. O sea, podemos ver que están todos trabajando los vecinos en algún tema y, ¡ay, qué bien! Pues ya lo está haciendo alguien, ¿no? Lo mismo sucede como funcionarios, lo mismo sucede en esta área, no deja de ser un área que en este caso yo de verdad me dio mucho, mucho gusto cuando tú presentaste tu libro de que se está dejando huella. Y el día de mañana no va a estar Carlos aquí, no esté Carlos, pero está un documento, está una experiencia, está un regalo a la sociedad, como tú lo dijiste, ¿no? Estás compartiendo esa experiencia y creo que eso es más loable, que yo te felicito de mucho corazón, porque creo que esa es parte del ejemplo que tenemos que seguir de muchos. Que los demás, que la sociedad entienda qué hay detrás de un niño quemado, qué hay detrás de una representante legal como la del Repsamen, pagando abogado ahorita para sobrellevar esa situación de estar detenida, ¿no? Y todavía no sabemos qué sentencia va a tener. Y el director responsable de la obra por albergar a tantos niños, por firmar un documento, ¿no? Y bueno, no me dejará mentir un amigo Jorge, que espero y también vea esta información, le digo, cuando revisábamos programas internos de las estancias infantiles, ver que todo era copiar y pegar protocolos, y por lo menos ninguno era auténtico, real, hecho para ese inmueble. Y entonces, es que ustedes son muy estrictos y todos se negan. Pues claro, porque ninguno de nosotros quisiera llevar en vuestra conciencia un caso así, ¿no? Es muy fuerte, pero es muy interesante y como sociedad lo tenemos que saber todos. Carlos, Eric, Jorge se me fue, se me perdió, ya no lo veo aquí conectado en las pantallas. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Carlos? Pues nada más una invitación a que se acerquen a conocer más de este tema. Es un tema inagotable. Y pues hay mucha información que se puede... De hecho, en el libro también hago una serie de links que están muy vinculados al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y hay muchas publicaciones, hay infografías, hay dípticos, hay trípticos, que se pueden descargar de forma gratuita y no hay ningún conflicto en reproducirlos, siempre cuando se respeten los logos, ¿no? Pero acercarse a interesarse en este tema y a partir de ahí poderlo hacer ya parte de primero una educación y después llevarlo a una cultura. Es correcto, pues por parte de Alerta Temprana, por parte de este equipo, de la suma de estos esfuerzos, pues te agradecemos mucho tu participación, tu ponencia. Creo que también todos los que estamos como participantes nos deja un muy grato sabor de boca el todo bagaje de conocimientos que se deben de llevar a la práctica. Tenemos mucha tarea por hacer, que tenemos mucho que aprender, que seguiremos siendo, como tú lo dijiste, eternos aprendices en todo momento. Crónico. Sí, también. Ya le cambié, eternos aprendices. Asumir nuestra responsabilidad. Si hoy estoy como padre, pues mi protocolo debe de ser para actuar como padre. Si hoy estoy como funcionario, pues ya mi protocolo propio de, ¿no? Uh-huh. De broma, pero en serio, digo, por ahí lo decía otro amigo, Jorge Ortiz, zapatero a sus zapatos. Y no mezclemos, yo se los digo en otras capacitaciones, si llevo uniforme, ¿de qué lo llevo? Asumir el papel. Y si no tengo uniforme, calladita me veo más bonita. ¿Por qué? Porque todo es responsabilidad. Y no es evadir nuestra responsabilidad, sino al contrario, ¿no? Compartir el conocimiento con la humildad que ello representa y que es una gran responsabilidad. Y también invitarlos a todos, nuestras invitadas, que todos los miércoles estamos realizando este foro, todos los miércoles estamos realizando esta charla entre amigos,
prendan sus camaritas, prendan sus micrófonos, todos nos podemos equivocar, todos tenemos dudas, queremos conocernos, y también para la foto de recuerdo de nuestras redes sociales. Eric, me permito compartir este reconocimiento. No sé si sale Eric, ¿ya está? No, todavía no. ¿Todavía no? No, todavía no. Que por parte de este equipo le hacemos a Carlos Alberto Ibarra Murillo por habernos compartido tu conocimiento pues, en este foro. La alerta temprana, en colaboración con Tecnimed, Sociedad de Emergencias y Respuesta a Desastres, y el Instituto de Vinculación Educativa y Tecnológica, otorgan el presente reconocimiento. Ya repetí tu nombre por su participación como ponente en la sesión virtual permanente, aprendiendo experiencias para el éxito profesional con el tema gestión de riesgos en espacios infantiles. Ya firmamos los que te estamos acompañando, una servidora, Eric, y el grupo de amigos que nos acompaña detrás. Hoy nos acompañaron de la vecina alcaldía de Tláhuac, pero les mandamos un fuerte saludo hasta allá. Y a todos los amigos que se conectaron del estado de Hidalgo, pues también muchas gracias por habernos acompañado en estas charlas entre amigos. De verdad muy agradecida. Dicen por ahí que el mejor reconocimiento es el que nos dan nuestros iguales, y con mucho cariño. Y a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Esperemos vernos pronto. Cada miércoles estamos aquí. Y de todas maneras, visiten ahí la página. Ahí están algunos de otras videoconferencias que también hemos tenido para que ustedes conozcan más sobre algunos que otros temas. Y vamos a tener muchos más. ¿Okay? Alfredo dice que gracias por la invitación, ¿no? Pues, gracias a ustedes por conectarse. Te mandan muchos saludos. Aquí estás viendo el chat, Carlos. Creo que todos te felicitan. Gracias, sí. Sujei también, muchas gracias. Creo que es una manera que tenemos como profesionales de cierta área de compartir el conocimiento, ¿no? Es parte de lo que se nos ha enseñado, y más en estos tiempos tan vulnerables. Creo que es importante poder dejar un poquito dar un poquito de lo que tenemos, ¿no? ¿Algo más, Eric? No, muchísimas gracias. Y los que puedan prender cámara, adelante para que haga algunas impresiones de pantalla, Eric, y se puedan subir a nuestras redes sociales. Prendan su camarita. Yo sé que algunos estamos en jeans, otros exageramos. Algunos abogados hasta salen en ropa interior sin pantalones, o sea que nosotros no podemos prender nuestra camarita. Bueno, no pasa nada. no pasa nada, aunque parezca así medio oscurito en algunas situaciones, pero bueno, ya sabemos que ahí está exactamente. Y síganos ahí en las redes sociales y vamos a tener muchos más eventos. Alejandro Chávez, saludos, qué gusto también verte después de muchos, muchos años. Hola Marisol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Excelente. Qué gusto de veros por aquí conectado. Pues aquí seguimos picando piedra, dijeran por ahí. Me da mucho gusto. Dijera algún amigo en común, no terminaremos de aprender. Efectivamente, aquí estamos en casa escuchando a Carlitos. Una felicitación, Carlos. Realmente de mucha ayuda toda tu información. La aportación que estás dando en general para la protección civil, sabemos que, pues bueno, no tienes poco tiempo de formación, incluso yo me puedo considerar hasta el momento un alumno tuyo,
desde hace 22 años que nos conocemos y realmente me da mucho gusto por ti y que tú mismo seas un parteaguas dentro de todo esto que es la protección civil, que no nada más es de una sola persona, como bien dicen, la protección civil es de todos. Gracias. Ay, pues qué gusto saludarte. Oye, Carlos, y abusando y aprovechando de ti, yo creo que en breve estaremos visitándote por el estado de Hidalgo, en Pachuca. Tenemos por ahí algún amigo en común que aprovechando que esté en el puesto en el que está, debe de seguirnos apoyando desde el Senado de la República. Entonces, tiene que conocer y leer tu libro. Entonces, ya te daré el nombre para que se lo hagamos llegar. ¿Y por qué tocó este tema? Porque sin voluntad política, pues definitivamente algunos no tuviéramos trabajo o algunos no podríamos estar en los puestos en el que necesitamos seguir trabajando muchos de estos temas. Y lo nombro así porque le digo, ya hay generaciones de técnicos superiores universitarios, de doctores, y los que vienen de maestros, y mucho avance, pero la sociedad necesita más. La ciudadanía necesita políticas públicas focalizadas a la prevención. Entonces, definitivamente tenemos mucho trabajo. ¿Y de qué sirve el profesionista si la sociedad sigue pues, en sueños, ¿no? Perdida por ahí. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos. No me contestó Carlos si sí le mandábamos ese libro. Sí, claro, sí, por supuesto, gracias. Y bueno, ni lo presumió ni nada, ¿verdad? No. A ver, muéstranos el libro, por favor. Vamos, como llegué corriendo ahora, ya si me paro, no es que ando en jeans, ¿no? Ahora sí que fue todo tan rápido. No te preocupes, se lo mostramos en la... mira, aquí está Gaby. Gaby ya lo tiene y nos lo está ya lo tiene Gaby. Gaby estuvo en mi presentación. Hola, Gaby. Mira, ahí está el libro. Excelente. Mira. Gaby, gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Gaby, por presentarlo, ¿no? Y creo que tenemos que seguir apoyando proyectos como el tuyo, Carlos. Y pues los que estamos del otro lado, pues compartir ese conocimiento, no nos queda más. Pues muchísimas gracias a todos por parte del equipo de Alerta Temprana, pues nos empezamos a despedir. Que sigan teniendo una tarde de miércoles muy exitosa. Ya los estaremos invitando con el siguiente tema para breve. Les adelanto desde ahorita, agosto es el mes del bombero, entonces estaremos hablando de temas de contraincendio, hablando de infantos terroríficos, que no haya más niños quemados, por favor. Entonces, eduquémonos, estudiemos y hay que prevenir. ¿No? Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos, otra vez. Gracias. Nos conectamos. Muchísimas gracias a todos. Espero que se hayan registrado para que se vayan generando todas las constancias. Son un poco tardadas por lo mismo que se están realizando paulatinamente todas, pero ya cuando estén todas se van a enviar por paquete. ¿Ok? Y ahí está el registro en la página. Saludos y muchísimas gracias a todos. Gracias. Saludos. Gracias. Entonces, los que faltaron de registrarse, no dejen de registrarse. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bye.